Hoy se cumplen 2 años desde que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en México. El mandatario entregó un mensaje a la nación donde reconoció el aumento de varios delitos. A pesar de esto y del manejo de la pandemia, su imagen todavía es positiva. Tenemos reporte desde Ciudad de México. Hace un año el COVID-19 apareció por primera vez en Wuhan, China. Más de 63 millones de personas se han contagiado hasta el momento en todo el mundo, pero más de 40.800.000 se han recuperado de la enfermedad. Muchas de ellas aseguran que aún sufren las secuelas. Y hoy que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la ONU alerta que la pandemia de COVID-19 ha dejado miles de pacientes sin tratamiento. Más de 1.000 de ellos han muerto en el marco de la emergencia actual. VIH-Sida afecta a más de 48 millones de personas en todo el mundo, muchas de ellas en América Latina. Tenemos análisis en esta emisión. Regresamos con más información de América Latina y del mundo aquí en France 24. Bienvenidos de nuevo, yo soy Liliana Valencia. Iniciamos en México porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo 2 años al mando del país. Desde el Palacio Nacional, AMLO se dirigió a los ciudadanos en un discurso de balance de gestión donde reconoció el aumento de delitos como el homicidio, el feminicidio y la extorsión, pero poco habló sobre el COVID-19. Veamos este informe de Álvaro Cordero. Que él ha pedido. Con promesas de cambio, Andrés Manuel López Obrador llegó al poder hace 2 años, pero varias crisis y palabras por cumplir se han acumulado durante su mandato. La más severa ha sido la del coronavirus, que ha dejado más de 105.000 fallecidos en México. Algo que no ha evitado que Obrador sea uno de los dirigentes más escépticos respecto a la pandemia, hasta tal punto que no cree en la eficacia de los confinamientos ni lleva tapabocas. Para combatir la pandemia, informo que a pesar de heredar un sistema de salud en ruinas, minado por la corrupción, logramos terminar de construir 130 hospitales y reconvertimos 971 para atender pacientes con COVID-19. Con su presidencia se activó la Guardia Nacional y, como sus antecesores, elevó el gasto militar. Algo que no ha servido para cumplir con una de sus promesas centrales, terminar con la violencia. Su buena sintonía con Donald Trump, a pesar de su línea ideológica, llamó la atención e hizo que la crisis migratoria se enfrentase con el cierre de fronteras y que se llegase a un acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, el TEMEC. Pasos que no han solucionado ni el drama migratorio ni la situación económica. Algo que ha hecho que la oposición se organice en la calle para protestar en su contra. La verdad, mucha gente creo que votó por él por un cambio. Pero esto es demasiado, o sea, nos está llevando a la quiebra a todo el país. Ya somos demasiada gente que ha perdido su empleo y nada más no se ve forma de que esta cosa vaya a enderezar. A pesar de esto, el presidente mexicano mantiene una popularidad de más del 60% entre sus ciudadanos, quienes siguen viendo en él una alternativa sólida a décadas de dominio del PRI y el PAN. Ampliamos esta información con nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. Mario, buenas noches y cuéntenos, el presidente no se refirió durante mucho tiempo a uno de los mayores desafíos de su gestión, que es por supuesto el COVID-19. ¿Qué dijo en esta oportunidad al respecto? Así es, no abundó mucho en el tema, refirió que en efecto su administración recibió un sistema hospitalario en el abandono, por lo que tuvieron que terminar de construir 130 hospitales y rehabilitar otros 970 que fueron reconvertidos para atender a pacientes COVID. Dijo que se dispuso de 32,000 camas de hospitalización general y más de 10,000 de hospitalización con ventilador. Pero no hizo ninguna alusión a que las cifras que estimaban como el peor escenario fueron superadas hace ya varios meses. Tenemos ahora más de 105,000 muertos, por los que sí, en efecto, dijo que era muy doloroso el fallecimiento de estos mexicanos a causa de esta pandemia. Tampoco se refirió al mensaje del director de la OMS en el sentido de que la situación en México era preocupante y que debería tomarse muy en serio. No habló tampoco de las críticas o cuestionamientos por la falta de pruebas suficientes para la detección temprana del COVID-19, ni tampoco de las observaciones que se le han hecho por la falta del uso de cubrebocas, por ejemplo.
Pero sí habló Mario sobre las cifras de violencia e incluso se refirió al alto índice de feminicidio en el país, tema del cual casi nunca habla y esto le ha generado críticas. ¿Qué destaca usted entonces del discurso de esta noche del presidente Andrés Manuel López Obrador? Efectivamente, el presidente reconoció que si bien hay 8 de los 11 delitos de alto impacto que tienen una tendencia a la baja, como el robo a casa habitación, el robo a transeúnte, hay 3 delitos de los más, digamos, de los más sensibles que no han podido ser controlados. Es el homicidio doloso, que tiene un alza de 3.8%, el feminicidio de 8.9% y la extorsión con un 21%. En el caso del feminicidio, como bien lo comentas, pues ha sido un tema muy sensible que ha generado protestas, manifestaciones en las calles de grupos feministas que exigen que cese esta violencia de género y que se cree una fiscalía especializada en temas de feminicidio. Dijo que pues esta situación corruptos de la etapa neoliberal. Sí, es Mario Carbonell, nuestro corresponsal en Ciudad de México, y continuamos con más información porque se cumple un año desde los primeros casos de COVID-19 que se registraron en la ciudad de Wuhan, en China. Estos derivaron en la pandemia y la comunidad científica continúa tratando de entender más sobre este virus, el COVID-19. Miles de sobrevivientes presentan síntomas a pesar de haber superado la enfermedad. Estos pacientes dicen sentirse solos ante la falta de información. La respuesta la encontramos con diferentes grupos, o ellos han encontrado esta respuesta en diferentes grupos de apoyo. Marina Sardiña nos cuenta más en este informe. En medio de la incertidumbre generalizada por la pandemia de COVID-19, los primeros pacientes contagiados por el virus no encontraban respuestas médicas a su enfermedad. El aislamiento y la falta de información hizo que miles de personas se sintieran solas ante el virus. Ante el escepticismo, esta joven sobreviviente fundó un grupo de apoyo en línea para pacientes de COVID-19. Una de las principales preguntas que los pacientes tenían para mí, aparte de, ya sabes, me siento ansioso, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor?, era, ¿cómo supiste cuándo ir al hospital? ¿Y qué hicieron por ti allá? Y ese tipo de información táctica realmente útil sigue siendo intercambiada regularmente. Desde Nueva York hasta Indonesia, muchos sobrevivientes del patógeno continúan teniendo síntomas persistentes relacionados con la enfermedad, como dolor de pecho, pérdida del cabello o palpitaciones cardíacas, incluso después de dar negativo. Como Yuno, que ante la falta de apoyo por parte del personal sanitario encontró respuestas dialogando con otros en Internet. Me sentí muy frustrado cuando recibí respuestas insatisfactorias. Parecía pensar que me inventaba historias. Decían que me preocupaba demasiado la pandemia de COVID-19. Conectados a través de las redes, algunos sobrevivientes con secuelas crearon una campaña para que se reconozca a este tipo de pacientes y no los traten como hipocondríacos. Seguimos haciendo campaña para que más gente entienda los problemas de las personas que sufren del long COVID, ya sean profesionales de la salud, empleadores y sus familiares y amigos. Porque lamentablemente muchos de los que sufren todavía se enfrentan a la incredulidad, incluso de sus familiares cercanos. La OMS ha reconocido que se necesita más investigación sobre por qué perduran los síntomas de coronavirus y pide a los gobiernos que reconozcan la afección, mientras que los afectados luchan por ser creídos. Cada 1 de diciembre se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha contra el SIDA. Este año la fecha está especialmente dedicada a las afectaciones que la pandemia de COVID-19 ha generado a miles de pacientes de VIH que no han podido recibir sus tratamientos. Más de 48 millones de personas viven en el mundo con esta enfermedad, que fue descubierta a principios de los años 80. Solo durante 2019 este virus causó más de 690.000 muertes. Según ONU-SIDA, la pandemia de COVID-19 ha dificultado la batalla contra el virus, pues solo en este año al menos 1.000 pacientes con VIH perdieron la vida en el marco de la emergencia. Y además advierten que la situación podría causar hasta 148.000 muertes adicionales entre 2020 y 2022. Analizamos esta información y nos comunicamos con el doctor César Antonio Núñez, director regional de ONU-SIDA para América Latina. Bienvenido a France 24 y cuéntenos cuáles son las consecuencias de la pandemia de COVID-19 sobre la lucha contra el virus del SIDA. Buenas noches. Las consecuencias son la interrupción en la entrega de los servicios de salud, particularmente en lo que tiene que ver con la entrega oportuna de los medicamentos, los cuales deben ser recibidos a nuestra manera de ver, por lo menos en
en grupos de 3 meses para que las personas no tengan que venir a los centros de atención. Adicionalmente, el tema de la protección social para aquellos que más lo necesitan. En América Latina, las desigualdades significan que los que menos pueden defender sus derechos siguen siendo los más afectados. Las desigualdades en salud nos afectan a todos y nadie está a salvo no todos estamos a salvo. Bueno, cuéntenos también que hoy que tanto se habla de la vacuna contra el COVID-19, cabe reflexionar sobre el hecho de que hasta ahora no se ha encontrado una vacuna contra el VIH-Sida. ¿Qué posibilidad de tratamiento existen en la actualidad para las personas que portan este virus? En este momento, en la mayoría de los países del mundo y, por supuesto, en América Latina, se cuenta con medicamentos antirretrovirales efectivos, los cuales lo que han generado es que el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica. La persona no muere más ya de VIH o de SIDA, y puede tener una vida normal. La vacuna ha sido elusiva en cuanto al SIDA porque la cubierta del virus muta demasiado. Esperamos que con las investigaciones que generan con el nuevo coronavirus nos permitan llegar a una innovación que nos lleven a una vacuna. Por lo pronto, el estigma y la discriminación son elementos contra los cuales tenemos que luchar y tenemos que reforzar muchísimo la prevención para que no siga aumentando el número de nuevas infecciones. Y por último y rápidamente, cuéntenos cuáles son los focos rojos a nivel mundial de esta enfermedad. A nivel de América Latina nos encontramos con países que reportan la mayor cantidad, Brasil y México por número de habitantes. En África sigue siendo África del Sur y el continente prácticamente asiático, China e India siguen siendo grandes contribuyentes. Importantemente, el medicamento está disponible para la mayoría de las personas que lo necesitan en esos lugares. Pues agradecemos al doctor César Antonio Núñez, director regional de ONU-SIDA para América Latina, y cambiamos de información porque en Alemania al menos 5 personas murieron, entre ellas un bebé de 9 meses y otras 15 resultaron heridas cuando un vehículo las embistió en una zona peatonal en la ciudad de Treveris, en el estado de Renania-Palatinado. El conductor, un ciudadano alemán de unos 50 años, fue capturado e interrogado por la policía alemana, que ya investiga los móviles del hecho. Un hecho que trae a la memoria los ataques terroristas. Este martes un coche atravesó una calle peatonal en la ciudad de Treveris, en el suroeste de Alemania, cobrando varias vidas. Entre los muertos está un bebé de 9 meses, además 15 personas resultaron heridas. Veíamos estas imágenes en la televisión de otros países y pensábamos, esto no puede pasar en Treveris. Y ahora sucedió en Treveris y estoy aquí como alcalde y me quedo sin palabras. El conductor, identificado como un ciudadano alemán de 51 años, fue arrestado en la escena. No tenía domicilio fijo y estaba viviendo en el Land Rover que fue usado en el ataque. Nuestros pensamientos están con los familiares de las víctimas que ahora tienen que llorar la muerte de un ser querido. Personas cuyas vidas se extinguieron de un segundo a otro por un crimen tan atroz. El fiscal encargado de la investigación dijo que el conductor estaba bajo la influencia del alcohol y agregó que podía estar sufriendo una enfermedad mental. El interrogatorio está en curso, así que no podemos decir nada aún sobre su motivo. Pero no tenemos indicios de que el motivo sea de naturaleza terrorista, política o religiosa. El incidente trajo a la memoria el ataque de un camión en un mercado navideño de Berlín que dejó 12 personas muertas en 2016, el ataque yihadista más mortífero de Alemania hasta la fecha. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó oficialmente a los integrantes de su equipo económico. La nominada como secretaria del Tesoro, Janet Yellen, alertó sobre la que calificó de tragedia económica que se vive en el país a causa de la pandemia de COVID-19 y que ya deja más de 269.000 fallecidos y miles de personas sin empleo. Yellen sostuvo que es necesario actuar con urgencia ante la crítica situación. Vidas perdidas, empleos perdidos, pequeñas empresas que luchan por mantenerse vivas o cerradas para siempre, tantas personas que luchan para poner comida en la mesa, pagar las cuentas y el alquiler. Es una tragedia estadounidense.
Así finalizamos por esta emisión en France 24, pero los invitamos a continuar con más en nuestra página web www.france24.com, información de América Latina en 4 idiomas y también del mundo entero. Nos vemos más adelante con más información. El espacio en France 24.